Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí Gambito, un nuevo vídeo para el canal y que os traigo hoy el segundo escenario de la campaña de los más buscados de la galaxia. Vamos a seguir practicando aquí con Nova, vamos a seguir testeando este nuevo héroe que nos ha llegado la semana pasada. Y bueno, ya me podéis ir dejando en los comentarios, supongo que os está pareciendo el héroe, supongo que a lo mejor este fin de semana habéis tenido ya la posibilidad de probarlo, en qué aspecto, bueno, pues os está gustando más, la verdad, yo creo que es muy tentador Nova en protección. Voy a seguir, al igual que sucedía con Ironheart, voy a seguir probándolo en el aspecto en el que viene, pero le he metido algunos cambios, sobre todo, bueno, los recursos los he cambiado, creo que ahora está un poco más óptimo el deck y vamos a probarlo aquí contra el coleccionista, que este escenario siempre me ha parecido muy duro, entonces, pues casi como toda la campaña, ¿no? Vamos a tratar de ir al rusheo, a tratar de hacer el máximo daño posible en el menor tiempo posible y a ver qué tal. Sobre todo este escenario me parece muy complicado por la colección que se puede desmadrar en cualquier momento, que lo vamos a colocar aquí con este dado, y por el tema de la amenaza, que es bastante duro. Entonces, preparación, cogemos una carta de la colección, la ponemos aquí debajo, avispa, es una de las nuevas incorporaciones al equipo de Nova y le vamos a dar la vuelta a esta carta. Esto en normal, creo que con Dragon lo puse en experto. Ya sabéis que hay reglas de la campaña de experto que no me gustan, ya os lo dije en el anterior escenario. Ya no recuerdo si con Nova o con Ironheart. Entonces los escenarios sí que los jugamos en experto, pero, pero la campaña es normal, gente. Hay cosas de las campañas en experto que no me gustan. Y dice, cuando se muestre esta carta, siguiendo el orden de jugadores, cada jugador debe elegir entre coger la primera carta de su mazo y colocarla boca arriba en la colección, o bien sufrir 3 de daño. Me voy a colocar 3 de daño y ya estaría. Ya estaría. Barajamos con la obligación ya del héroe y vamos a robar y empezamos la partida. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y como siempre os digo, deseadme suerte. Vamos a intentarlo con Sam Alexander Nova. Qué buena. Qué buena esta de primeras ya. Me encanta. Y arrojarse en picado también es buenísima, pero a lo mejor es demasiado pronto. Es demasiado pronto, qué pena. Habría que conseguir el casco. O sea que me voy a descartar de estas 4. Estas me parecen bastante interesantes. Lo que pasa es que son muy caras. A ver si nos saliera algún recurso universal. 1, 2, 3, 4. Vale, pues no ha habido 1, 2, 3, 4, 5, 6. No ha habido suerte. Lo que sí, el Jamboard también nos puede ser muy interesante. Vamos a gastar un recurso para buscarnos el casco. Casco de Nova. Casco de Nova, aquí lo tenemos. El Jamboard ha sido otra de las nuevas incorporaciones porque me ha parecido muy interesante. He estado, bueno, buscando diferentes cartas para mejorarlo, ¿no? En el propio aspecto de agresividad. Y el tema es que como el casco siempre lo preparamos, el Jamboard siempre vamos a tener al menos un recurso, ¿no? Para poderlo aprovechar. Entonces creo que voy a tener que prescindir de Miss Marvel. Por 1 me bajaría el casco, por 1, 2 y 3. Está un poco complicado esto. Y además no tengo los requisitos para pagar la técnica depurada. No quisiera desprenderme de ella. No tengo los requisitos. Buah, qué dolor. Qué dolor. Voy a tener que prescindir de ella. Es que no me puedo quedar en la mano con esto. A ver. Liberar la fuerza nueva ahora no lo voy a necesitar. Vamos a jugar el casco. Nos vamos a dar la vuelta. Qué pena no poder pagarlo, ¿eh? Por 1 voy a bajar el Jamboard. Voy a atacar. Hago un daño.
Entonces, recurso, bueno, se prepara, respuesta, perdón, se prepara el casco y ahora no sé si hacer la respuesta del Jamboard o gastarlo para jugar a Miss Marvel, por ejemplo. Es una pena, pero creo que es preferible guardarse a Miss Marvel agotando todo. Vamos a robar. Hemos tenido, bueno, un inicio bastante pobre, la verdad. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. A Miss Marvel me la voy a guardar, ¿eh? Vale, ahora vienen todos los universales, gente. No los tuvimos antes y los tenemos ahora. Son 1, 2, 3, 4 y 5. La conexión no cuenta, robamos otra. Vale. Y damos turno. No tengo la de defensa, ¿no? No, vale. Esto se va a 5. Amenaza. 1 y 3. Creo que no me voy a defender. Esperemos no comer mucho daño. Ataque de 2. Y 3 son 5. Wow. Y carta de encuentros. Bueno, ¿qué hice aquí con la amenaza? No se la coloqué al final. A 5. Carta de encuentros que va a ser vincula esta carta armadillo. Si no está en juego, búscalo. No me lo creo. Y ponlo en juego enfrentado a ti. Vincúlale a esto. Mientras armadillo. Búscalo. Ponlo en juego enfrentado a ti. Si lo pongo en juego, no se muestra. Entonces no sé si se pone la dureza. Se la voy a poner por si acaso. Ya no lo sé. Ay, qué pena. ¿Qué eventos de agresividad podemos tener aquí? Podemos tener el arrojarse en picado. Voy a pagar 2 para jugar langosta. Me cojo un evento de agresividad que esté en la pila de descartes, lo añado a mi mano. Pego de 1, le quito el estado duro. Daño en langosta. Vamos a pagar 2, 3 y 4. Jugamos arrojarse en picado. Hacemos 7 a un enemigo y 1 a todos los demás. O sea que hacemos 5, 6 y 7. Y 1 a todos los demás. Vale. Y no hay nada por aquí, ¿no? ¿Esto qué hace? Mientras el armadillo tenga una carta de estado duro, ningún personaje podrá defender contra sus ataques. Vale, solo le da el más 2. Ok. Y no sé si devolverme el arrojarse en picado. Creo que no. Creo que lo que voy a hacer ahora es intervenir de 1. Preparo el casco. Por 1 y 2 juego sin cuartel. Le hago 4 aquí. Entonces descarto 3. Robamos estas 2. Se roban. Por cada punto de daño sobrante, hemos hecho 3. Descarta la primera carta de la parte superior. Añade todas las cartas de agresividad. Ok. Vale, cae derrotado. Y ahora, después de que tu héroe ataque a un enemigo, puedo gastar un recurso de fuerza. Y hacemos 2 aquí como respuesta. Y después de derrotar a un enemigo, quitamos 2 de aquí. Me lo voy a devolver con mis Marvel a la mano. Lo volvemos a jugar. Dejamos esto a 0 y nos damos la vuelta. Y vamos a colocar 1 de daño en Miss Marvel. Vale, es que tenemos mucho daño encima ahora mismo.
Vale, robamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vigor, sin cuartel. Liberar la fuerza nova. Vale. Enderezamos. Hay que tener mucho cuidado con el coleccionista por sus alias al alter ego, porque sus planificaciones son bastante gordas, ¿eh? Una amenaza, planifica de 3 y una son 4, se va a 5. Perdón, que se ha movido esto. Carta de encuentros, ¿qué va a ser? Por cierto, estaba pensando, no he jugado nada que vaya a la colección, ¿no? No, he jugado todo eventos. Vale, cuando se muestre esta carta, da al armadillo y al villano sendas cartas de estado duro. Si no se da más de una, esto gana oleada. Vincula esta carta al coleccionista. Bueno, ya empezamos. Vale. Ok. Ok. Nos toca, gente. Nos toca. Me voy a curar de 3. Me voy a dar la vuelta. Vale, cuando el coleccionista vaya a sufrir cualquier cantidad de daño, coloca esta carta boca arriba en la colección. Se evita todo ese daño. Coloca tanta amenaza sobre el plan principal como la cantidad de daño evitada. Y tiene el duro además. Hmm. Hmm. Vamos a pagar una. Dos. Y 3. Vamos a jugar a vigor. Pegamos de 1. Quitamos el estado duro. Quitamos una amenaza. Por 1 vamos a quitar otros 3. Y voy a dar turno. Robamos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos. Daño derivado en vigor. Ahora, una amenaza al plan principal. El villano nos ataca. Voy a gastar un recurso universal para jugar proyección de campo de fuerza. Ataca de 2, 3 y 4. Solo nos hace un daño. Le hacemos 3. Se va a 7. Me lo devuelvo con Miss Marvel. Le ponemos un daño a Miss Marvel. Ah, perdón. Habría que hacer esto. Ajá. Perdón. Porque esto es... Ah, pensé que era por un ataque. Pensé que era por un ataque. Entonces creo que no lo voy a pagar con Universal, ¿eh? Simplemente lo voy a pagar pues con Vivian, por ejemplo. Y sí que me lo devuelvo a la mano con Miss Marvel. Evitamos el daño y ya estaría. Porque sería meter mucha amenaza ahí, yo creo. O nos da igual. Nah, nos da igual. Esto va a la colección. Me queda Vivian en la mano. Esto está gastado. Entran 3 de amenaza. Esto se va a 5. Vamos a hacer un poco de rock and roll, gente. Lo aplico bien, ¿no? Se evita todo ese daño, que eran 3. Y coloca esa en el plan principal. Vale, está perfecto. Y ahora, carta de encuentros, ¿qué va a ser? No, de verdad, en serio. Ah, qué pesadilla. Qué pesadilla, tío. Qué pesadilla de tío. El maldito cazador. Voy a pegar de 1. Le hago un daño. Enderezo el casco.
Le voy a hacer... Le voy a hacer 2, gasto un recurso de fuerza y se lo voy a hacer... No, de 1 se lo voy a hacer aquí. Son 3. 3 y ahora le hacemos 2 a un enemigo, que va a ser aquí. Ahora, 1, hacemos 4 y otro, hacemos otros 4. Derrotamos a este tipo que se va a la zona de victoria. Pego de 1 con vigor. Quitamos una amenaza. Se queda 4. Daño en vigor. Me voy a descartar de Vivian y damos turno. 1, 2, 3, 4, 5. No me puedo dar la vuelta. 2, 3, 4, 5. No cuenta la conexión. 6. Enderezamos. Esto se va a 5. El coleccionista nos ataca. Voy a agotar el casco. Jugamos proyección de campo de fuerza. Ataque de 2. Y una son 3. No nos hace daño. Le hacemos 3 y lo pasamos. Se va a 14. Cae derrotado. Entra a la tercera fase. No sé si devolverme eso con Miss Marvel. Creo que no. Creo que no. Vale. Esto va al descarte. Y nos dice, cuando se muestre esta carta, coge la primera carta del mazo de encuentros y colócala boca arriba en la colección. Coloca una amenaza sobre... son 3. Vale. Pues 3 de amenaza aquí. Se va a 8. Y ahora carta de encuentros. Que va a ser el villano te ataca. No, de verdad, en serio. Oh, pues... Me voy a defender con langosta. Ataque de 3 y una son 4. Y langosta va para aquí. Y ya son 4 cartas aquí. Vale. Vale, pues nos toca. Vamos a hacer un daño. Y enderezamos esto. O intervenimos. Vamos a ir... Nada, le vamos a hacer un daño. Le vamos a hacer un daño. Y vamos a pagar... Vamos a pagar 2 y 3 para jugar patada doble voladora. Hacemos 4. Lo aturdimos. Robamos una carta. Pegamos de 6. O sea, lo dejamos en 6. Quitamos una amenaza. Daño en vigor. Ahora se cogería doble carta de encuentros. No nos podemos ir a alter ego. Creo que hay que ir a por todas, gente, y bajar destreza marcial. Y robamos una y barajamos. Bastante complicado, no sé si cometí errores, la verdad. Pero bastante complicado. Tiene mucha vida este coleccionista 3. Como nos salga mover ficha, obviamente vamos a perder. Pero bueno, esto es lo que sucede siempre con agresividad. Que siempre vamos a estar
muy vulnerables en algunas facetas del juego. Cortamos. Es 1, 2, 3, 4, 5. Enderezamos todo. Mongel. Spearman, patada doble voladora. Qué pena no haber podido bajarnos por los requisitos la técnica depurada, ¿eh? Yo creo que hasta hubiésemos ganado ya a estas alturas. Porque hemos jugado mucho evento. 1, 2, 3, 4, 5. Vale, eso se va a 8. El villano nos quiere atacar. Está aturdido. Perdón, hay que coger carta de encuentros porque hemos barajado. Y segunda carta de encuentros. La primera, buah, esto se nos pone a nosotros. La segunda, se ponen 4 amenazas al plan secundario, que nos da igual. Porque no lo vamos a hacer. Creo que ya lo habéis intuido. Y esto es cuando empiece tu turno, coloca un contador. Se lo vamos a colocar, contador de veneno. Ya nos dice que sufres un daño por cada contador de veneno que haya sobre esta carta. Vale, nos toca 6, hay que hacer 12. Hay que hacer 12. Vale. Tenemos para robar 3 cartas. Con Mongel, no. Voy a pegar de 1 con vigor. Daño en vigor, quitamos una amenaza. Vale. Podríamos jugar patada doble voladora. Estamos a 6 daños ya. Al siguiente turno son 8 de daño. Voy a jugar patada doble voladora. Pagamos 1, 2, 3. Hacemos 4 daños. Lo aturdimos. Robamos una carta. Voy a pegar con Nova. Se va a 12. Enderezamos el casco. Voy a pagar 1, 2 y 3. Jugamos a Mungel. Robamos 3 cartas. 1, 2, 3. Pegamos de 2. Se va a 14. 2 aquí. Y pagamos 2. Jugamos disparar sin mirar y hacemos 4 de daño, se va a 18. Y como lo hemos derrotado, podemos jugar un A por ellos y quitar 2 de amenaza. Pues ya estaría. Yo creo que lo hemos derrotado. Bueno, ahora revisaré la partida. No sé si estaría todo. La verdad, me gusta mucho cómo empieza a enlazar robo, cómo empieza a enlazar preparaciones y demás, Nova. Me parece que le va muy bien algunas cartas. Es una pena. ¡Ay! Patada doble voladora. Tenía una cosa que os quería comentar. A mí me gusta mucho esta carta, ¿vale? Pero digamos que tiene una antisinergia con técnica depurada que nos va a pedir que al menos un recurso sea de ciencia. Yo no lo veo tan mal porque realmente tú lo que quieres al principio, cuando a lo mejor no tienes mesa montada, es frenar un poco al villano. Entonces pagar 3 con los recursos de fuerza que siempre vas a tener o prácticamente siempre con Nova vas a tener mucha facilidad para cumplir requisitos. Bueno, hemos tenido mala suerte hoy, pero en general, yo creo que tienes bastante facilidad por la cantidad de recursos universales que tiene el mazo. Entonces, siempre vas a poder pagar aquí los 3 exclusivos de fuerza para aturdir y robar carta. Y cuando te interese, a lo mejor ya no te interesa ni aturdir ni robar carta, lo que quieres ir es hacer el mayor daño posible. Entonces, lo que haces es pagar el recurso de ciencia. Y en vez de hacer 4, vas a hacer 7 de daño. ¿Vale? Y me parece buena carta, muy buena carta. Y nada, voy a revisar la partida, no sé por qué acabé esta partida con la sensación de que habíamos hecho algo mal, que a lo mejor invalida la partida, no lo sé. Bueno, la revisaré, pero nada, espero que os haya gustado la partida, que hayáis visto un poco el funcionamiento del deck y nos vemos en próximos vídeos. Chao.